Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es un tema, entendemos, de lo más interesante. Apocalipsis y la inteligencia artificial. ¿Será el final de la humanidad? Los conceptos que más se oyen en estos días, desde luego, que son apocalipsis y desde luego inteligencia artificial, que se entienden en ambos casos como una amenaza mundial. Los terremotos ocurridos en estos días en Turquía e Irak nos están llamando la atención sobre la fragilidad de la vida. De la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, nos quedamos absolutamente sin nada y sin nadie. Las imágenes dantescas que estamos viendo en estos días, otra figura de juicio que es también, de miles de personas en las calles sin ninguna otra cosa que destrucción a su alrededor, nos están haciendo pensar que desde luego estamos o en un tiempo de apocalipsis o en un tiempo de inteligencia artificial que nos va a llevar, desde luego, dicen algunos, a el apocalipsis, valga la redundancia. Por tanto, estamos al final de la humanidad. Hablaremos de eso ahora. Bueno, después de la introducción, un saludo de María Isabel y continuamos porque tenemos hoy el tema que requiere un poco de profundidad. Adelante, María Isabel. Salón, amigos. Sí, es cierto, esta semana ha sido terrible, ¿verdad? Imágenes tremendas han llegado a nuestras casas y algunos a sus propias vidas, ¿no? Deseamos que todo vaya mejorando. Y un recuerdo para todas aquellas personas que están sufriendo. Y ahora tomamos este tiempo, esperemos, de relax, para poder estar juntos y, pues, aunque incomodemos nuestras conciencias, podamos incomodarlas de tal manera que sea de una forma positiva, para que podamos, pues, plantearnos estas cuestiones tan importantes que plasmamos aquí en este programa y que las compartimos con nuestros amigos porque deseamos lo mejor. Por eso quédate con nosotros y si te gusta, pues comparte. Y damos la bienvenida a todos aquellos que están también por primera vez acercándose a nosotros y, como no, a los que puntualmente durante muchísimos años están siempre con nosotros. Un saludo y un buen día. Shalom. Muchas gracias. Un buen día. Shalom para todos. Mirad, lo que estamos viendo nos está desde luego llamando la atención indudablemente y estamos viendo a personas que, como hemos dicho antes, que están en la calle sin alimentos, sin agua, sin abrigo. Y lo más dramático, muchos todavía bajo los escombros en estos mismos momentos y con un montón de brigadas internacionales, muchísimas brigadas internacionales de ayuda, de cooperación para intentar rescatar al máximo posible de personas que están bajo esos escombros. Todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Estamos pensando lo que está sucediendo o simplemente somos espectadores de la vida y pensamos, eso conmigo no va? ¿Será algún tipo de señal lo que está sucediendo? Porque estaba leyendo en estos días que instantes antes del terremoto, parece ser, lo digo con limitadas expresión, porque no estoy seguro, lo he leído y no todo lo que se lee es así. Parece ser que una especie de rayo que cruzó todo Turquía, como intentando llamar la atención. No estoy seguro de lo que digo, lo he leído nada más, pero si alguien lo sabe, pues me lo puede confirmar. Pero ¿estaremos ante alguna señal, aparte de lo que estoy mencionando, por lo que está sucediendo? Mirad, para muchos son circunstancias ajenas a su realidad y hasta que no les venga una especie de terremoto emocional no se plantearán cambiar en sus vidas. La conciencia cauterizada e insensible no permite que se produzcan cambios en nuestra vida. En último extremo,
solo una sacudida emocional y espiritual nos despertará, aunque sea momentáneamente. El sueño irreal en el que la gran mayoría de las personas viven y también mueren. El Apocalipsis no es el final de las cosas, como nos han hecho pensar, sino el principio de un gran cambio que transformará toda la existencia y que nos dejará solos con nosotros mismos y con nuestros complejos. María Isabel. Sí, la inteligencia artificial es otra especie de apocalipsis tecnológico que cambiará el mundo de arriba a abajo. Los que no estén dispuestos a cambiar igualmente se tendrán que enfrentar con ellos mismos y decidir sobre cuestiones éticas, morales y evidentemente espirituales. El Apocalipsis y la inteligencia artificial son una especie de tándem, de grupo, que se ayudan mutuamente, entre comillas digo esto, que enfrentará a la humanidad con una realidad que creían controlar. La naturaleza no se puede controlar, como hasta ahora yo creo que nos hemos creído. Todo lo que hemos hecho, en términos generales, ha sido contaminar la naturaleza, pero no controlarla. Una naturaleza que clama al cielo para que venga el Apocalipsis y cambie todo lo que tenga que cambiarse. Realmente Apocalipsis es cambio. ¿Quién va a cooperar con este cambio a nivel mundial? ¿Quién va a cooperar? Sin la menor duda, la inteligencia artificial, que tampoco el hombre podrá dominar, tan solo podrá contaminarla, pero no dominarla, María Isabel. Sí, en Romanos 8:22 dice: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Increíble. Increíble. Fijaros que los seres humanos venimos afectando desde la misma creación, con mayúsculas, creación, a la creación actual, valga la redundancia, estamos siempre afectando. El hombre contaminó, recordad lo que dijimos las semanas anteriores, el huerto de Dios en todos los sentidos y la decadencia moral entró en el mundo. Este es un concepto muy importante. El concepto de muerte debería ser entendido como apocalíptico. ¿Acaso la muerte no es el último estado de la vida tal cual la conocemos? No hay nada más apocalíptico que la muerte, aunque también deberíamos considerar apocalíptica la forma de morir. Todos los seres humanos tenemos, en alguna manera, miedo al sufrimiento que puede provocar la muerte. Sí, en el tema anterior señalamos que la senda antigua, desde ahora con mayúsculas, comenzó en el huerto de Dios y se fue extendiendo por la tierra una vez que Adán y Eva fueron echados del paraíso. La vida empezó en el Edén y acabará de igual manera, con un hermoso, grandioso y sanador huerto de Dios, aunque de eso hablaremos más detenidamente en otro momento. La senda antigua de la que hablamos se fue extendiendo, dijimos, en la medida que los hombres fueron saliendo a recorrer el mundo, porque después de salir del huerto del Edén, de donde fueron echados y no podrían regresar, tuvieron que salir a recorrer un nuevo mundo, entre comillas, que se abría ante sus ojos, trabajando, esforzándose. La conocida poesía, mira que el otro día estaba caminando justamente por aquí cerca en un campo y me vino a la mente esa poesía por todos conocida: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Se podía parafrasear como: caminante, sí hay camino antiguo por el cual debes de andar, y mientras no te salga de él, mejor te irá. Eso también es poesía, un poco llevado a otro nivel. En ambos casos, y digan lo que digan ciertos poetas, todo en la vida es un camino. Lo hagamos nosotros o lo marquen otros. Sí hay un camino, la senda antigua, diseñada por el Creador para que lleguemos a una buena meta. Los buenos caminos siempre conducen a buenas metas. Sí, la verdad es que estamos afectando de manera determinante el medio ambiente natural, emocional y espiritual. Todo cuanto sucede a nuestro alrededor está provocado
por la intervención del ser humano, sin la menor duda. En el punto en el que estamos, hemos cambiado el clima, estamos desarrollando una inteligencia artificial que, según muchos autores, supondrá el fin de la raza humana. Y podríamos llegar a esta pregunta: ¿sería la inteligencia artificial la que destruirá a la raza humana? Los seres humanos, para destruirse, no necesitan inteligencia, que sería en todo caso lo que nos podría salvar. Los hombres están usando la maldad para autodestruirse y dejar un mundo venenosamente inhóspito. Sí, los terremotos, las guerras, las hambrunas, las epidemias o incendios de proporciones épicas están dejando un panorama, hemos dicho reiteradas veces, apocalíptico, del cual tanto se está hablando en todos y los diferentes medios. Por si no fuera poco, a esta situación se le añade la amenaza de la llamada inteligencia artificial. Y digo amenaza porque así lo llaman algunos, ¿verdad? Que está cambiando también el mundo a pasos gigantados. El miedo a un apocalipsis de características bíblicas, junto a la incidencia de la inteligencia artificial, ¿está afectando nuestra percepción de la vida? Fijaros que muchas veces estamos realmente afectados no tanto por lo que nosotros creemos, sino por lo que nos hacen creer. La pregunta, bueno, diríamos sin la menor duda, claro, pero la pregunta ¿qué vamos a dejar para las generaciones venideras? Dado que es sin la menor duda lo que está sucediendo, pero ¿qué vamos a dejar para las generaciones venideras? Ya ha sido contestada, pues si alguien cree que el mundo va a ser destruido por la inteligencia artificial y el apocalipsis, no hay que preocuparse de lo que estamos haciendo ahora, porque el problema es que mientras pensemos que el mundo se va a destruir, no importa lo que hagamos o dejemos de hacer. Así es. Mirad, los terremotos antes mencionados, ocurridos en Turquía y en Irak, han vuelto a traer la mente de muchos que el mundo se acaba y que la catástrofe mundial está a las puertas. Las grandes cantidades de víctimas aceleran la idea de una destrucción total y una vez más se empezará a construir refugios subterráneos en los cuales muchos que se creen que estarán protegidos. ¿Acaso nos salvaríamos de un apocalipsis por tener un refugio? ¿Acaso nos salvaríamos de la inteligencia artificial si estuviéramos dentro de un refugio? A ver, la necesidad que tenemos es de inteligencia natural, naturalmente espiritual, para saber y para hacer que el mundo empezó, para saber que el mundo empezó en un paraíso y que acabará en un paraíso de eterna bendición aquí en la tierra. Lo que pasa es que todas las imágenes, como las que ahora mismo estamos viendo en pantalla, pues nos llama la atención sobre otras cosas, ¿verdad? Sobre destrucción, que lo estamos viendo. No hace falta que sea una pantalla de televisión, digo, una pantalla en este contexto, sino lo estamos viendo en las noticias, en los periódicos, en todos los sitios, vemos destrucción. Y no nos deja ver la realidad de esa senda antigua que tiene un objetivo final y que estamos repitiendo y repetiremos una vez más después, porque el mundo empezó como un paraíso y acabará también como un paraíso aquí también en la tierra. Sí, el llamado reloj del fin del mundo ha sido adelantado. Dicen que cada vez se acerca más al último segundo de la humanidad. Los científicos, sabios, políticos, religiosos o los filósofos no tienen la capacidad de adelantar o atrasar el reloj del fin del mundo, que en todo caso es un atributo exclusivo del Creador. Mira, la conocida revista científica National Geographic publica que, además, las continuas amenazas veladas de Rusia de usar armas nucleares han traído a la memoria viejos recuerdos de la Guerra Fría, que no es tan fría, y que este conflicto pueda derivarse en lo que llaman muchos la Tercera Guerra Mundial. En palabras del comité de expertos, otro comité de expertos, la posibilidad de que el conflicto pueda salirse de control es muy alta. Y todo parece indicar que el mundo está al borde de un ataque de nervios, pero nuclear, que a su vez nos pone a nosotros al borde de un ataque de nervios emocional
y que adelanta de forma significativa ese reloj del fin del mundo, que es una idea, no es que exista en el sentido físico de la palabra, es una idea que se está compartiendo hace mucho tiempo. El cóctel está servido, con la explosiva mezcla del apocalipsis, la inteligencia artificial y, por si fuera poco, el añadido de la amenaza nuclear que Rusia está lanzando al mundo. ¿Tenemos salvación? ¿Está todo perdido? ¿Moriremos en un caos de fuego y azufre? Con estos datos es lógico tener miedo, pero especialmente cuando no se tiene la esperanza puesta en la voluntad de Dios, que es quien tiene la última palabra, en el último segundo y en el último escenario posible para la humanidad. Mira, la esperanza para una humanidad es volver al camino bien dispuesto. Recordad estas palabras: camino bien dispuesto, que está desplegado ante nuestros ojos desde la misma creación del mundo. Un camino que cruza el mundo del norte a sur y de este a oeste, para que nadie se pierda o diga que no lo puede encontrar. En estos tiempos de miedo emocional, de miseria humana y de ceguera espiritual, seguimos prefiriendo los tortuosos caminos del odio y de la guerra. Si solo mirásemos con los ojos naturales, con los que tenemos, solo veremos las consecuencias desastrosas que estamos dejando a nuestro paso. La senda antigua ha sido ocultada bajo capas y capas de historias místicas y superhéroes fantasiosos, en los cuales muchos ponen sus expectativas ilusorias de cambio. No va a venir ningún superhombre a salvarnos. Ya vino. Y el mundo le asesinó, aunque no pudieron ocultar que resucitó hasta nuestros días. Este hombre siempre ha tenido, pues, esa cualidad de haber muerto y haber resucitado. Este hombre siempre ha tenido la libertad de elegir por dónde ha querido andar. Yo creo que no podrá decir nadie que se le ha limitado el movimiento. Nadie puede decir eso, ¿verdad? Porque tenemos también libertad de acción. Por tanto, la verdad es que no tenemos excusa para no entrar en ese buen camino o camino bien dispuesto, que voluntariamente podemos entrar o nos podemos quedar y secarlo. Bueno, Isabel. Exactamente, porque, como hemos dicho, el hombre siempre ha tenido la libertad. Siempre la ha tenido, es verdad. Para elegir por dónde ha querido. Hay un y versículo, este hombre, ¿verdad?, al cual también nos referimos, también ha tenido esa libertad para comunicarse con cualquier hombre que se haya tenido esa disposición de encontrarle. Hay un versículo, puedes leerlo en Hechos 14, 16, si no me confundo, sí, ¿no? Dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. De eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que Él ha dejado, nos ha dejado siempre la capacidad de andar por nuestros propios caminos, o sea que no podemos decir que se nos ha obligado a transitar, a ir en una dirección. Siempre hemos tenido y tenemos todavía desde las edades pasadas, de las más antiguas, siempre se nos ha dejado la libertad para andar en nuestros propios caminos. La senda antigua, hemos dicho que fue la que siguió también el Mesías, aunque algunos no lo consideren como tal. Están en su derecho de creerlo o no creerlo, estableciendo unas claras huellas para que incluso en nuestros días no tengamos la menor excusa de decir que no conocemos, que no sabemos, que no encontramos el camino. La memoria espiritual se ha anquilosado, la memoria espiritual, y hemos empezado a crear nuestros propios gigantescos dioses tecnológicos, pensando que ellos son los que nos van a salvar. En algunos casos, la inteligencia artificial está vista por algunos como una especie de Dios que va a salvarnos de todo, y por otro lado, muchos más lo ven como un gravísimo problema que no es desde ahora, El asunto ya viene mucho tiempo alertando, y yo creo que puede o no puede ser, pero lo dejamos para más adelante. María Isabel. Sí, en Jeremías 18:15 dice: pues mi pueblo me ha olvidado, quemando incienso a lo que es vanidad. Ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para caminar por senderos
y no por un camino bien dispuesto. Estamos hablando de un camino bien dispuesto. La reiteradamente mencionada senda antigua con mayúsculas ha sido grabada en nuestro ADN emocional y espiritual, gracias a lo cual, hoy en día, podemos reconocer nuestras raíces por muy desarraigados espiritualmente que estemos. Tenemos algo en nuestro interior que nos llama, que nos dice, que nos ayuda, que nos hace pensar y meditar. A pesar de todo, hay una verdadera esperanza, a pesar del apocalipsis, a pesar de la inteligencia artificial, a pesar de los terremotos, a pesar de las guerras, a pesar de los hambres, de las pandemias, hay esperanza sembrada en nuestro interior, que no se puede secar a menos que nosotros mismos sequemos esa esperanza. O sea, realmente de quien depende que tú y yo tengamos una esperanza que dé buenos frutos, verdes frutos, depende realmente de nosotros, María Isabel. Sí, en todas las épocas el cielo ha dejado bien señalizada la senda antigua, por la cual también transitó el Mesías, y por la cual tenemos que transitar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Cómo podemos encontrar el camino bien dispuesto por Dios? El camino bien dispuesto es el mismo Mesías, que ya nos lo dejó escrito para que no lo olvidáramos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fijaros estas expresiones que son de lo más contundentes, firmes y claras en estos momentos de incertidumbre y oscuridad. Jesús dijo, Yeshua, en palabras en fonética hebrea, yo soy el camino, con mayúscula. ¿El camino que nos lleva a dónde? A la senda antigua de la fe. Jesús caminó por la senda antigua de la fe, no se salió. Por eso dice, yo soy el camino, porque transito por la senda antigua de la fe, que nos lleva a la verdad con mayúscula, revelada en la Escritura, y que nos lleva a la vida verdadera, a la vida de verdad, empezando aquí y ahora. En el Mesías confluye el camino, la verdad y la vida, que nos libera del miedo a la aniquilación apocalíptica y a la destrucción del mundo por la inteligencia artificial, y que paraliza y que da stop a ese reloj del fin del mundo que señala la última guerra nuclear que acabará con todo el planeta. Eso es una mentira. Repito, es una mentira. No existe ni un solo atisbo que pueda decir que el mundo entero va a ser arrasado por completo con la guerra nuclear y que se acabó. No existe, porque el apocalipsis, hemos dicho, es un cambio, es una transformación, que va a haber guerras, claro, no es que va a haber, las hay, que hay miseria, que hay terroríficos terremotos, que hay grandes catástrofes, todo es eso, pero no va a acabar el mundo con una explosión nuclear que va a arrasar completamente, porque sabéis que los países de nuestro entorno, muchos países tienen, en el mundo en general, no sé cuántos miles de armas nucleares hay que podrían destruir este planeta, no sé cuántas veces. Eso no es verdad. No es verdad que vaya a pasar. No que no sea verdad que tengan esa capacidad nuclear. No va a pasar. Por tanto, es importante que tengamos esa esperanza. Por todas estas razones, María Isabel. La última pregunta que sí o sí debemos hacernos es: ¿cuál es la misión más importante de la vida? Encontrar el camino de la senda antigua de la fe, aprender la verdad revelada en la Escritura y compartirla para que todo el mundo llegue a la meta de la vida nueva en un mundo renovado por el Creador. Mirar, mientras vemos las imágenes, con el título de hoy, Apocalipsis, la inteligencia artificial, como si fuera el fin del mundo, debemos de decir que el mundo volverá a ser el huerto del Edén. Ya sé que viendo los robots, y viendo los terremotos, y viendo las miserias, y viendo tantas y tantas desgracias como vemos a nuestro alrededor, como que nos resulta difícil llegar a pensar que el mundo volverá a ser lo que va a ser. Por todas partes vemos estas
situaciones conflictivas y la pregunta siempre nos surge, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es la misión más importante de mi vida? Bueno, si estamos sí que estamos, no si estamos, sino sí estamos en el tiempo del Apocalipsis, es verdad. Sí estamos en el tiempo de la inteligencia artificial, es verdad, que nos llevará posiblemente a una catástrofe tecnológica, posiblemente. Y sí, por si fuera poco, estamos amenazados con una guerra nuclear que arrasará al mundo. Por tanto, en términos humanos, la verdad que es grotesca la situación, ¿verdad? ¿Pero qué deberíamos hacer? Deberíamos hacernos la pregunta, ¿cuál es la misión más importante de la vida? Y en particular, ¿cuál es la visión más importante de mi vida? ¿Tendríamos que hacer algo de lo que estamos haciendo? ¿O nos meteríamos en una cueva? Son muchas las preguntas que nos surgen, pero tal vez la prioritaria sería preguntarnos, insistimos, ¿cuál es la misión más importante en la vida? ¿La repito? ¿Cuál es la misión más importante en la vida? La respuesta ya la hemos dicho. Pero por si tal vez no la recuerdas, alza tus ojos al cielo y pídele a Dios que te muestre el camino con mayúsculas por el cual debes andar a partir de ahora mismo. Isabel. El mundo volverá a ser el huerto del Edén que Dios diseñó, que se seguirá extendiendo por el resto de la eternidad. Si estamos en el tiempo del Apocalipsis, como hemos dicho. Pero, como hemos dicho, ¿cuál es la misión más importante de la vida? La respuesta ya la hemos dicho. Y volvemos otra vez a pedirnos que alcemos nuestros ojos al cielo, que pidamos a Dios que nos muestre el camino por el cual debemos andar a partir de hoy mismo. Fijaros que el Apocalipsis, la inteligencia artificial o esa guerra nuclear que estamos hablando, será el final del camino de la humanidad. O sea, si juntamos en un mismo contenido, en un mismo lugar, el Apocalipsis, todo lo que dicen del Apocalipsis, la inteligencia artificial, todo lo que dicen de la inteligencia artificial y todo lo que dicen de la guerra nuclear, desde luego a lo mejor muchos se asustan. Dicen, pues esto es el final de la humanidad. Déjame decirte, en absoluto, te lo repito otra vez, en absoluto, las manillas del reloj del fin del mundo solo se mueven cuando Dios quiere y hasta donde Él quiera. Por tanto, busquemos el camino y déjate de cuentos apocalípticos, cuentos chinos o cuentos rusos y hazlo saber a todos los que están a tu alrededor. Quisiéramos dejarte con una esperanza, que no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo porque lo que pretenden es que entre el apocalipsis, la inteligencia artificial, los robots, la guerra nuclear, la guerra de Rusia, el hambre, los terremotos, dice la Escritura que eso es principio de dolores, no dice final de dolores, principio de dolores, y todo dolor tiene un fin, sí, se acaba el dolor, y no se acaba con la destrucción total del mundo, eso es una grotesca mentira del mundo de la oscuridad. El mundo va a ser completamente renovado y espero que tú y yo lo podamos ver si nos mantenemos firmes, sea aquí o ahora o sea en un futuro tal vez lejano, pero no te dejes engañar porque el mundo va a ser totalmente arrasado y destruido. La verdad es que viendo lo que vemos todos los días, las imágenes, es fácil creerlo. Pero no te dejes engañar porque el mundo no va a ser destruido. Dios empezó el mundo con un huerto del Edén, con un jardín, y el mundo será renovado empezando con un mismo jardín, déjame decir, del Edén. Bueno, vamos a poner música y después de la música nos despedimos, pero escucha atentamente esta música porque también tiene un impacto espiritual bueno que nos va a dirigir siempre hacia el buen camino. Y esto se llama Dios de guerra poderoso, que hemos escuchado un par de veces, pero que sin duda necesitamos volver a escuchar. Dios de guerra poderoso, en batalla es mi Señor, con su fuerza la victoria, a su pueblo le entrego. No temeré
lo que el hombre pueda hacer. Conquistaré la ciudad para mi rey. No temeré lo que el hombre pueda hacer. Conquistaré la ciudad para mi rey. Oh, 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 oh. Desusó la presencia, el enemigo se marchó y su pueblo agradecido alaba el nombre del Señor. No temeré lo que el hombre pueda hacer. Conquistaré la ciudad para mi rey. No temeré lo que el hombre pueda hacer. Conquistaré la ciudad para mi rey. No temeré lo que el hombre pueda hacer. Todos los días se está jugando con el miedo. Nos venden seguros para que no tengamos miedo a que nos roben. Nos venden coches más seguros, que tienen que ser así, ¿verdad? Pero todo es miedo. Todo es miedo a la guerra, miedo al hambre, miedo a la miseria, que es lo humano. O sea, no es que sea raro, es humano que tengamos miedo. Pero lo que no es humano es que nos dejemos dominar por el miedo. Por eso cuando miramos al cielo, alzamos nuestra vista al cielo y ponemos nuestra confianza en Dios, la situación es muy diferente. Así que no te dejes engañar, no tengas miedo y sí, coopera con todo lo que puedas para ayudar al mundo entero. Haz todo lo que puedas, empezando por darles un mensaje positivo de ánimo y de valor, porque a pesar de todo, a pesar del sufrimiento, que sí hay sufrimiento, que sí hay muerte, que sí hay miseria, que sí hay hambre, a pesar de todo hay esperanza, porque el mundo entero está clamando para ser renovado y va a ser realmente renovado. María Isabel nos despide, por favor. Pues así es, como decíamos, el miedo paraliza, pero el amor moviliza. Y lo que Dios ha preparado para nosotros es ese camino donde podemos transitar. No te olvides, no quedarnos parados en el camino, sino transitar y llevarnos hacia donde indica. Todos los caminos llevan a una dirección, no es para quedarse ahí. Por lo tanto, movilicémonos en el amor, en la confianza de que Dios tiene preparado para nosotros buenas cosas, que nos ama y que ama a la humanidad, y que tenemos que avisar a las personas que hay buenas noticias. Necesitan escuchar buenas noticias. Esas buenas noticias son que hay un camino, el cual, si permaneces en él, no te vas a perder, y el miedo no te va a paralizar. Sigamos en él, y si no lo has encontrado, búscalo. Shalom, amigos. Shalom.